Ben, bueno, vamos a empezar a tarde a primeira conferencia a cargo de Joan Bernabeu do Departamento de Prehistoria, Arqueoloxía e Historia Antiga da Universidade de Valencia, que nos vai a falar sobre as orixes do Neolítico, a auxe e caída do mundo cardial. Cando queira. Pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Y agradezco, antes de comenzar, la oportunidad que me ha brindado la organización de ese encuentro arqueológico, de poder estar aquí con todos ustedes y visitar esta zona que no conocía de Galicia. Y para mí está siendo un placer, y espero que lo siga siendo de ahí en adelante, estar. Y espero que para vosotros también sea, por lo menos, no sea una charla, la mía, muy aburrida. Y como vais a ver, vamos a dar otro salto en el tiempo, esta vez hacia atrás. Esta mañana hemos ido de lo antiguo a lo muy moderno y ahora volvemos para atrás. Parece ser que no nos ha gustado mucho la parte reciente y nos vamos un poco más a la antigüedad. El título general es Auge y caída del mundo cardial, que es una exageración por mi parte, para decir auge y caída del primer neolítico, en este caso del mundo mediterráneo, que como sabéis, aunque aquí no es un sitio muy habitual para encontrar este tipo de cerámicas, está caracterizado por... ¿Esto está? ¿Funciona? Sí, vale. Por estas cerámicas que tenéis aquí, que tenéis en portada, que son las decoraciones cardiales, hechas con las conchas del berberecho, común en las diferentes variedades o variaciones que existen en las costas del Mediterráneo y del Atlántico en general. A ver, pasamos. Sí. El esquema general que voy a seguir es este que tenéis en esta diapositiva. Haremos una breve introducción, hablaremos de demografía, en segundo lugar, desde dos puntos de vista diferentes, uno muy brevemente y el otro con un poco más de detalle, y pasaremos a hablar después de algo relativo a la cultura material, y atendiendo a que, aunque este no es el objetivo de la charla, no es enseñar cerámicas o enseñar materiales en general, pero sí veremos algunos de estos materiales, porque ya entiendo que parte del auditorio no tendrá costumbre de verlos, para al final hablar de los problemas que plantean estas dos aproximaciones anteriores y una forma novedosa, o al menos a mí me parece novedosa, de enfocarlos, que es el enfoque de redes. Empezando, cuando hablamos del Neolítico podemos hablar de dos cosas muy distintas. Bien, el origen, es decir, cómo grupos basados en la caza y recolección pasan o se convirtieron en agricultores y ganaderos en sus lugares de origen, o bien la expansión, que más bien se refiere a cómo estos nuevos sistemas económicos se expandieron por todo el mundo. Son dos clases de problemas que son distintos. Nosotros, sobre todo, hablando del viejo mundo, vamos a centrarnos en la segunda de las cuestiones. La primera, para hablar de la primera, tendríamos que referirnos a lo que se denomina el área nuclear, que como veis aquí es el Próximo Oriente, esta zona de aquí, y es donde se origina, se da el paso desde la caza-recolección hasta la agricultura y la ganadería. No vamos a hablar de eso. Hay una primera área de expansión que sigue unos ritmos y unas formas distintas, que está marcada aproximadamente por esta zona, este arco verde, y a partir de ahí dos vectores de expansión muy rápida, de colonización muy rápida, que son los que tenéis marcados ahí, el Danubio-Rin, el eje del Danubio-Rin y el eje del Mediterráneo occidental. Volveremos después con algo más de detalle, sobre todo al Mediterráneo occidental. Ahora solamente es esto para enmarcar cuál es el ámbito en el que nos vamos a centrar, que básicamente es el Mediterráneo occidental. Claro. ¿Cuándo se produjo esa expansión? Pues entre el 6100 y el 5400 a.C. se produce la expansión de ese neolítico por el Mediterráneo occidental, que está caracterizado por lo que se denomina el complejo impreso cardial, que básicamente es un nombre descriptivo, que significa que las cerámicas características son impresas, con cierta clase de impresiones, y sobre todo con cardiales, con impresiones de concha. Aquí tenéis una imagen donde se ve perfectamente que la fecha inicial más antigua está ahora mismo para un complejo de cerámicas impresas en la isla Y de Corfú, en el yacimiento de Sidari, en torno al 6100, y la más reciente en torno al 5400 en Portugal. ¿Cómo? La siguiente de las cuestiones que se plantean es cómo se produce esa expansión. Y hay pues diferentes opciones, diferentes hipótesis, diferentes opiniones
como casi siempre suele ocurrir en estos casos. Lo primero que se plantea, ¿se implicó un desplazamiento de población o no? ¿Fue una transmisión cultural simple o se movió la gente con sus ideas, con sus técnicas, con su cultura? Lo segundo, los cazadores y recolectores mesolíticos adoptaron la agricultura. Es evidente que partes, al menos, del Mediterráneo occidental estaban pobladas. Tenían cazadores y recolectores de época mesolítica y entraron en contacto con ellos. Por lo tanto, es lícito preguntarse cuál fue el resultado de ese contacto. ¿Por dónde se produjo esa expansión? ¿Cuáles fueron los lugares donde llegó antes? ¿Por dónde se expandió más rápidamente? ¿Por dónde no se expandió? ¿Se expandió mucho más tarde? ¿Y qué efectos tuvo sobre los patrones de dispersión, por ejemplo, de cultura material que después veremos a lo largo del Neolítico antiguo? Más allá de las aproximaciones tradicionales, en la actualidad, lo que, digamos, se está desarrollando sobre todo para tratar de averiguar o de responder, mejor dicho, a estas diferentes cuestiones, se utilizan sobre todo modelos, básicamente modelos de ordenador, utilizando ciertos programas desarrollados al efecto. Uno de ellos es NetLogo, como este. Lo que se hace es modelizar ciertas variables, como por ejemplo la velocidad de expansión, si se permiten o no se permiten saltos, qué tierras son colonizables y qué tierras no son colonizables, etcétera, para medir si en función de eso, por dónde y cuándo se produjo la expansión y después contrastar esos valores con lo que sabemos del registro. Aquí tenéis una imagen extraída de uno de estos modelos. No vamos a insistir, la charla no va de este tipo de modelos, pero que sepáis que efectivamente el desarrollo que seguramente se va a realizar en los próximos años va a tener que ver con esto. Esto, como estáis viendo aquí, es básicamente un modelo de expansión que parte desde el sur de Italia, en este caso, como punto originario, es arbitrario en este caso, y las áreas amarillas progresivamente más densas son las que se van colonizando poco a poco, con el paso del tiempo, que sigue de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Bien, consecuencias que tuvo esa expansión. Y en esto sí que ya nos vamos a centrar un poco más en detalle, que es ya como el motivo más central de lo que es la charla. Primero, cambios demográficos, los veremos. Y esto es el auge y caída, porque los ingleses últimamente hablan mucho de este tema y por eso el título de la conferencia, auge y caída, hace referencia al auge y caída demográfico que se supone ocurrió en este momento. Y la segunda de las cuestiones, que a mí me parece tan interesante o más que la primera, es la cuestión de la globalización versus la fragmentación cultural. Es decir, parece que, como veremos en las diapositivas posteriores, al principio, junto con la expansión, se produjo un fenómeno de globalización cultural que no es más ni menos que un fenómeno por el cual diferentes elementos de la cultura material se expanden por regiones muy amplias, ocupan zonas muy amplias de cierto territorio. E inmediatamente después, o un cierto tiempo después, se produce lo que se llama una fragmentación. Es decir, estos mismos territorios quedan fragmentados en entidades culturales que, desde el punto de vista arqueológico, son asociaciones de cultura material significativas, mucho más fragmentadas en el territorio. Y finalmente hay un apartado, sí, aquí se ve, un tercer apartado, que es importante, que también hace efecto de modelizaciones, pero que no veremos aquí, que es el impacto ecológico derivado de la nueva economía y el aumento demográfico. Este último aspecto no lo trataremos en detalle aquí. El primero, digamos que el primer toque de atención respecto de lo que supuso el Neolítico en términos demográficos fue la definición de lo que se ha denominado desde entonces la transición demográfica neolítica. Esto lo hizo Boquet-Apel hace unos años ya. Aquí tenéis el libro abajo, donde se propuso esa terminología, y básicamente viene a significar que la llegada del Neolítico, al menos en las zonas de expansión, no siempre está claro, pero en las zonas de expansión en las que se ha estudiado, en todas aparece, hay primero un auge demográfico, un boom demográfico, seguido de después una estabilización y un cierto o un ligero decaimiento. Esto se hizo utilizando, lógicamente, se averiguó, utilizando los restos esqueléticos de los cementerios de época mesolítica primero y comparándolos con los de época neolítica después. Aquí tenéis básicamente el gráfico con la línea roja, que es la que define ese modelo. A la izquierda de esta línea, que es el año cero desde el punto de vista agrícola, arbitrariamente, bueno, no arbitrariamente, pero en cierto modo sí, aquí se pone el límite cronológico inicial, momento en que en cierta parte del mundo aparece la agricultura.
A la izquierda lo que ocurre antes y a la derecha lo que ocurre después, basado en cementerios. Estudiando una ratio, que es esta que veis aquí, la ratio de juveniles en relación con los infantiles. Parece ser que es una ratio que está relacionada, a partir de poblaciones etnográficas, muy claramente, como veis aquí, con la fertilidad. En consecuencia, la transición demográfica neolítica básicamente significa un aumento considerable de la fertilidad. La pregunta evidente es ¿por qué? Aumenta la fertilidad con relación a los grupos de cazadores y recolectores. Pues básicamente por los dos motivos que veis aquí. Una reducción de alimentos bajos en proteínas, lo cual es evidente. Es decir, una de las cosas que significó la revolución neolítica, siguiendo en este caso la terminología ya clásica de Child, es que sustituyó al menos una parte de los alimentos altos en proteínas, de la caza, de la pesca, etcétera, por carbohidratos, que es lo que ocurre aquí abajo, que se proceden de la agricultura, que son los cereales. Y a su vez una reducción de la movilidad, lo cual ya teníamos evidente con claridad desde hace ya bastante tiempo, con lo que suponía la agricultura. Una de las consecuencias que tuvo es la reducción de esa movilidad. Ambas cosas produjeron un aumento considerable de la fertilidad. Curiosamente, aunque no tiene nada que ver con el tema, específicamente pongo el gráfico este que veis aquí abajo a la derecha, que está sacado de Binford, de su estudio de los, no sé si lo diré bien, los Nunmiaut, que son unos esquimales, y que muestra, el que hizo en el año 76, que muestra el aumento de la fertilidad en las mujeres esquimales, que pasaron rápidamente de ser cazadoras y recolectoras a sedentarizarse y consumir, como veis aquí abajo, las toneladas de cereales importados desde Estados Unidos, lógicamente, para alimentar la población. La línea recta y los puntitos indican la fertilidad y el aumento, es decir, el consumo creciente de cereales, lo cual parece ser que va en línea con lo que estamos comentando. Bien, lo del descubrimiento de lo que acabamos de ver, de la transición demográfica neolítica, fue un elemento importante para el caso de los estudios neolíticos, pero tenía una aplicación limitada. Esa aplicación limitada derivaba de que tiene una resolución temporal, los estudios arqueológicos, escasos, es decir, se separa mesolítico en general, o de manera amplia, de neolítico también muy en general. Y una limitada aplicabilidad geográfica. Como ya podéis imaginar, depende de que se tengan restos antropológicos suficientemente abundantes. Esto en el área, por ejemplo, en el caso europeo, por no ir más lejos, es razonable, o sea, se tienen suficientes elementos, a lo mejor considerando Centroeuropa y la parte de Europa del Norte, pero en el área del Mediterráneo se tienen elementos suficientes del Mesolítico y se tienen muy pocos elementos del Neolítico, y no se puede hacer, no se sabe. En razón de ello, y por otras cuestiones, más recientemente se ha propuesto utilizar el carbono 14 como un indicador también de estos cambios demográficos. Utilizar el carbono 14 de manera que lo que se hace es, de una región determinada, obtener, de la que se dispone suficiente información, obtener lo que se denomina una suma de probabilidades de todas las dataciones disponibles del periodo de que se trate, y a partir de ahí se obtiene una curva, como lo que veis aquí a la izquierda, que se supone refleja de algún modo la tendencia demográfica de esa zona. Ahora veremos los principios generales que hay detrás y algunos de los problemas que tiene, algunos de los cuales pueden soslayarse y otros se soslayan con menos claridad. Este es el principio básico, que es, yo creo que bastante simple y asumible, es decir, a más población, más basura entre comillas, y por lo tanto mayor posibilidad de obtener fechas de carbono 14. Eso es razonable si tuviéramos una muestra estadísticamente viable de una región y un periodo determinado. Pero hay problemas. Para que eso sea verdad, la muestra debe estar asociada a eventos de ocupación. Es decir, no vale que tengamos muestras de sedimentos por ahí sin contextos claros o incluso asociados a contextos medianamente claros, o muestras agregadas que mezclan diferentes eventos de ocupación. Por lo tanto, si tuviéramos muestras de esta clase datadas, deberíamos eliminarlas del cómputo general para trazar esta curva.
Ahí nos quedarían básicamente muestras que tienen que ver con eventos singulares. Pues aquí tenéis un enterramiento, es un evento singular, pero un hogar también lo es. Si tenemos hogares, podemos utilizar tanto carbón como cualquier otro elemento datable, siempre que esté asociado a las fases de ocupación de un yacimiento y dentro de una región. La siguiente cuestión es que la muestra tiene que ser estadísticamente significativa, tiene que ser suficientemente amplia, grande en términos estadísticos. Y el problema es cuánto es grande. ¿Qué podemos esperar? Pues el cuánto, pues depende. La respuesta a ese cuánto podríamos decir que depende. ¿Depende de qué? Del abanico temporal, es decir, de cuánto periodo estemos dispuestos a analizar, y del abanico regional. De manera general, los diferentes estudios que se han realizado al respecto han llegado a la conclusión de esta que veis aquí, que para abanicos temporales de alrededor de 10.000 años, esto dice que se apagará, para un desarrollo de unos 10.000 años, unos 10 milenios, se necesitarían más de 200 muestras, con toda seguridad, que no tuvieran una desviación estándar media, que esto significa este simbolito que tenéis aquí, superior a 115, más bien al revés, inferior. En consecuencia, si estamos tratando, y estamos dentro de este ámbito para el caso que nos interesa, estamos en ámbitos regionales y no continentales, sino que aunque sean continentales, los subdividiremos en regiones y en tiempo aproximadamente como el que vemos aquí, que es aconsejable no utilizar fechas con desviaciones estándar superiores a 100. De esta manera reducimos rápidamente el criterio de la desviación estándar media del conjunto de las muestras que usemos. Hay otros efectos que derivan de la curva de calibración que son tratables, no insistiré sobre ellos, ya veremos cómo se pueden hacer. Cuando la circunstancia de esto es que cuando uno calibra, cuando mandamos al laboratorio a calibrar cualquier fecha, y más si sumamos un conjunto de ellas, o tratamos de utilizar las probabilidades a lo largo del tiempo, se producen ciertos picos que no son más que el efecto de la curva de calibración, que como sabéis no coincide exactamente el tiempo presente con el tiempo pasado, justamente por el problema de que el carbono 14, los isótopos de carbono 14 en la atmósfera no han sido constantes a lo largo del tiempo y por lo tanto necesitamos calibrar esa fecha. Bien, esto se puede resolver con un tratamiento estadístico medianamente simple. Menos fácil es resolver estas dos cuestiones que hay aquí y que son esenciales, evidentemente. Y para que nosotros podamos fiarnos de que un conjunto de dataciones estadísticas pueda ser utilizado como un indicador demográfico, tendremos que evitar dos cosas. Primero, el sesgo investigador. Y deberemos de estar seguros de que la muestra que tenemos representa el conjunto de las culturas que sucedieron en el periodo que nosotros estamos analizando. En consecuencia, deberíamos tener información suficiente respecto de los contextos arqueológicos de esas fechas, para estar seguros de ello. Y segundo, la sobrerepresentación, que más bien es una cuestión del filtro, yo diría que deriva de lo que podríamos denominar una especie de filtro tafonómico o de invisibilidad de cierta clase de yacimientos, que también tiene que ver con lo primero. Depende de los momentos que se estén analizando. A veces cierta clase de yacimientos son menos visibles que otros y menos datables que otros. Pero eso depende, en general, como veremos a continuación, sobre todo de la primera parte, que puede llegar a ser muy importante si no la consideramos, si no tenemos en cuenta que ese efecto puede existir. Para eso, lógicamente, debemos poner en contexto las fechas arqueológicas. Y traeré un par de ejemplos rápidos que nos permitirán, creo yo, ilustrar perfectamente la situación. Esta es el área, que tenéis ubicada en el mapa general de la península ibérica, el área alrededor del Cabo de la Nau, que es la zona del límite entre Valencia, la provincia actual de Valencia, que está aquí, y la de Alicante, que está aquí. Esta zona, que está enmarcada aquí, es la que ha sido objeto de un estudio diferente, pero que ha utilizado también las fechas de carbono 14 para tratar de averiguar si veíamos las mismas tendencias a lo largo del Neolítico que en otros lugares de Europa. Muy bien. Hay un tratamiento que, por ejemplo, vuelvo para atrás. ¿Esto vuelve para atrás cómo? Bueno, le pongo aquí otra vez.
Aquí veis que, por ejemplo, hay coloreadas diferentes zonas. Esta es el área del Serpis, donde están la mayoría de los yacimientos del Neolítico antiguo conocidos desde época histórica, como la Cova de l'Or, la Cova de la Sarsa, todas esas están ahí. Y las que están en amarillo y en azul son áreas complementarias, es decir, que hemos añadido esas otras zonas para complementar la información y ver si existen diferencias entre ellas. Aquí la tradición investigadora es más antigua, aquí en las otras dos es más reciente y a lo mejor ha tenido tendencias distintas en áreas que son vecinas. Aquí se compara, por ejemplo, y se ve con claridad lo que significa el filtro investigador. Aquí se compara el área nuclear, que es el área del Serpis, que está en negro, con la del noreste, que es esta que está en amarillo. En número de fechas, en global, es ligeramente superior las fechas del área nuclear, del área del Serpis. Pero la diferencia de la curva en azul con la curva negra es, evidentemente, es muy evidente. Es decir, aquí casi todas son del bronce, ahí tenéis la escala, esto es 2000 AC y esto es 6000 AC, de aquí para atrás es mesolítico. Y como veis no se parecen en nada. Esto parecería, si interpretáramos esta curva desde el punto de vista demográfico, que en el área nuclear la edad del bronce significó claramente una crisis demográfica, la gente emigró, pero sabemos que no es verdad. Lo que ocurre es que hay, de la cuarentena de yacimientos de la edad del bronce conocidos allí, solamente 2 están fechados. Al contrario ocurre con la curva azul. En la curva azul, que es el área de justo la que está al norte, hay yacimientos del Calcolítico, yacimientos del Neolítico, pero no han sido objeto de investigación y por lo tanto, con la misma intensidad y no han sido fechados, y sin embargo sí que lo han sido por parte de equipos de la Universidad de Alicante, en este caso, que han tenido mucho interés en datar esos yacimientos de la edad del bronce. Ahí está, por ejemplo, la cubeta de Viena, Cabezo Redondo, que eso a lo mejor os suena a varios de vosotros, todos esos están allí. Y por lo tanto tenemos justo una imagen contraria y complementaria a la anterior. Esto no se puede interpretar desde un punto de vista demográfico, sabiendo lo que ahora sabemos. Es decir, aquí si intentáramos interpretarlo, diríamos lo contrario de lo que hemos dicho en la curva negra, y eso no es verdad. Teniendo en cuenta eso, y lo que deberíamos hacer es mezclar estas zonas, tener ese conocimiento del contexto arqueológico del que he comentado, del que he hablado antes. Bien, suponiendo que estos problemas están resueltos, que tenemos cierta fiabilidad en que las curvas que cumplan al menos buena parte de las condiciones que he dicho se pueden interpretar como indicadores, muy recientemente, analizando las curvas que van entre el 8000 y el 4000 BP, se han propuesto, a partir de la base de datos del proyecto Euroebol, desarrollado en Inglaterra, dividiendo por zonas el área del continente europeo. Remarco que cuando hablan de Europa no se refieren al Mediterráneo, como veis, el Mediterráneo está ausente. Se han publicado un montón de artículos recientemente que acaban decidiendo básicamente lo siguiente: que existe un patrón demográfico evidenciado por estas curvas que veis aquí, que tiene básicamente, que está representado por un ciclo en el cual hay un ciclo de un primer momento de aumento brusco, aumento notable, un boom demográfico, es esta parte de la curva que veis aquí, seguido, al cabo de cierto tiempo, 2-4 siglos, depende, de una disminución otra vez brusca, de ahí lo de auge y caída, que mantiene hasta llegar a un punto en que mantiene la estabilidad durante cierto periodo de tiempo que es variable. Generalmente se sitúa entre 400 y 800 años, pero ya no es muy fácil de decidir. Eso como patrón general. Aquí veis que el conjunto de dataciones que se utiliza para todo el continente, excluido el Mediterráneo, son prácticamente 14.000 dataciones de carbono 14. Bien, siendo así, cuando se divide por regiones, el comportamiento es desigual. Es decir, esto no se ve en todas partes. Las regiones aquí, por ejemplo, en Bohemia no se ve, y en otras que veis en el continente europeo tampoco. Ahora lo veremos en el caso de la península ibérica, que recientemente se ha, digamos, incorporado a este debate. Y aquí veis, por ejemplo, el patrón general. Es el mismo. Para la península ibérica se propone en conjunto el mismo patrón. Un momento de auge, el ciclo se ve delimitado entre estas dos bandas, dos rectas azules que hay aquí. El inicio del Neolítico es este. A partir de ese momento
sube la curva, y después, a partir de cierto momento después, que es la línea roja que veis aquí, en este lado, en torno a 5.000, baja y se mantiene. Después baja bruscamente. El patrón general es igual, esto es toda la península. Considerando todas las dataciones de la península ibérica entre aproximadamente el 7.000 antes de Cristo y el 4.000 antes de Cristo. Desde el último mesolítico hasta más o menos el principio de la Edad del Bronce. Pero si se analiza de nuevo regionalmente, vemos que el comportamiento es desigual. De nuevo, aquí veis 4 regiones analizadas, que son el Valle del Ebro, Cataluña, por otro lado, el este, que más o menos es desde el Ebro como límite superior, hasta el cabo de la Nave que vemos aquí, hasta el sur de Valencia, y luego el este-sureste, que llega hasta el área de Almería. Las 4 regiones, estas son las que tenéis representadas aquí, y en algún caso, efectivamente, podéis ver que el comportamiento se asemeja a lo que podría ser lo que podríamos hacer el auge y la caída. Bueno, aquí tenéis la curva de auge y caída, aquí tenéis otra vez la misma curva coincidiendo con lo del Neolítico, pero en estos lados no, en estas otras 2 regiones no. De manera que hay comportamientos regionales diversos. Y aunque uno coja un área muy grande y pueda decidir que efectivamente hay cierto patrón que sugiere ese aumento demográfico al principio y por lo tanto estaría en línea con lo que decía Boquet-Apel respecto de la transición demográfica neolítica, y que pasado cierto tiempo, no mucho, cierto tiempo, parece que hay una bajada, no está claro cuán intensa ni cuánto generalizada fue. Bien, el segundo aspecto es el que, sobre el que me interesaba llamar la atención ahora, es este aspecto, digamos, contraste entre lo que llamaremos globalización y regionalización. Para enmarcarlo, volvemos como al principio y decimos, bueno, la expansión neolítica en Europa ya vimos que tenía 2 vías, la del Danubio y la del Mediterráneo. Muy bien. Lo que se propone, en este caso, es que en ambos casos esa expansión y la consolidación posterior de las comunidades agrícolas del primer neolítico dio lugar a un ciclo, en este caso cultural, que está formado por 2 momentos. La formación de entidades arqueológicas extensas al principio, es decir, entidades arqueológicas reconocibles en el registro que ocupan grandes extensiones, y una fragmentación cultural después, algún tiempo después, otra vez. Este es el caso de la LBK, por ejemplo. Hay un momento inicial, pre-LBK, que se sitúa, a ver si va el ratón, por aquí. Una expansión, que es esta zona del LBK, que ocupa toda esta gran área de Centro Europa, estas son las cerámicas características del LBK. Y finalmente, en el post-LBK, una fragmentación, que son estas áreas de colores que veis aquí, como esto es Alemania, Europa Central en general, todas ellas tienen nombre. Se les llaman que si Rosen, que si el Lienberg, que si, etc. Tienen tradición para nombrar a las culturas con nombres determinados, cosa que, como veréis, no sucede aquí. Bien, la otra área es el Mediterráneo occidental. En el Mediterráneo occidental el proceso es igual, es similar. La fase inicial es la que veis aquí, que es la precardial o impresocardial, como queráis. Hay un núcleo inicial en esta zona y luego pequeños núcleos que vemos aquí en el área de Leigur, en torno al Golfo de Génova, en el área del Herold, luego las vemos aquí y hasta Portugal. Esta es la colonización inicial. Como veis, hay hasta un punto en el Alto Valle del Ebro, que es Peñalarga, donde hay cerámica cardial. Esto es la cultura material típica de ese momento. Como veis, hay cardial, todo lo que veis arriba es decoración cardial, pero también hay decoración de otras conchas. Estas que veis aquí son conchas dentadas, no cardiales. Algunas son pecten y otras son otra cosa. Junto con ello, un montón muy variado y diverso de impresiones, entre las cuales destacan esto que se suele denominar, los franceses llaman sillón de impresiones, y aquí suele denominarse boquique. Es impresión y arrastre continuado a lo largo de la superficie del tiempo con instrumentos muy diversos. Bien, a continuación, en torno a 5.500 o poco después, lo que vemos es, en toda esta área amarilla que veis aquí, desarrollarse lo que es el cardial clásico, el mundo cardial clásico. Y eso ocupa las áreas, llamémoslas costeras, aunque un poco más, penetrando un poco hacia el interior de toda esta zona, pero no ni el interior ni el norte de la península ibérica, donde, excepto aquel cardial que veíamos de Peñalarga, no conocemos otras cerámicas cardiales, aunque no hace mucho
Mi amigo y colega Ramón me ha enseñado una cerámica cardial que ha salido por aquí, en el interior de Galicia, ya mirando a la zona del Valle, a la zona de León, ya que a lo mejor hay alguna, pero no es abundante. Esta es el área del cardial, como toda esta de aquí es el área del LBK. Estas son las cerámicas clásicas del mundo cardial. Estos los vasos, pongo los vasos enteros porque así son más bonitos, y queda mejor en las diapos. Hay presiones de toda clase. Las conchas se utiliza de 1000 maneras diferentes. Esto es la impresión del natis, ahora no veo nada, aquí. Estos puntitos de aquí en realidad son concha, pero por la impresión del natis de la parte de atrás de la concha. Este es el dorso, lo que veis aquí que es más triangular es el dorso. Esto se alucía al borde de forma vertical. Aquí el movimiento es distinto, es pivotante, se hace así. Esto ocupa en el cardial clásico alrededor del 70-80% de la producción cerámica decorada. Y junto con los cordones digitados, que no están representados aquí, casi el 100%, el 90 y 90 y tantos %. Bien, hacia unos siglos después, más o menos el 4900, también de forma aproximada, se rompe. Y lo que vemos es, dejando ya el sur de Italia, que había ido por otro lado, diferentes culturas, a veces con nombre y a veces sin nombre, que aparecen en toda el área costera, más en el interior, que no sabemos qué ocurre, porque curiosamente nos hemos quedado sin Neolítico Medio, a lo que antes se consideraba en Andalucía, e incluso en el interior de la península ibérica, que formaba parte del Neolítico Medio, que eran las cerámicas epicardiales, o bien la Almagra, en el caso andaluz, que cuando salían sin datar parecían, no, esto es quinto milenio, pues una vez datados todos los conjuntos, que son de ese momento, resulta que son sexto milenio, no llegan más para allá. Entonces no sabemos muy bien en ese momento qué hay en el interior peninsular e incluso en las costas portuguesas, o sea, en el área atlántica. Bien, de esto que acabamos de ver, en síntesis tenemos que hay un ciclo que relaciona, parece ver, dos ciclos que relacionan demografía y cultura que son temporalmente coincidentes. La demografía tiene que ver con aumento y reducción en un caso, sea esta más o menos brusca, pero es clara, y la cultura con, primero, una cultura más o menos extensa, ocupando grandes zonas, uniforme, digamos, ocupando extensas áreas, y después una fragmentación que más o menos tiene a coincidir en el tiempo una cosa con la otra, de manera que es razonable pensar que a lo mejor están relacionados, y si lo están, ¿cómo podemos explicarlo? La primera cosa que se le ocurrió a casi todo el mundo fue relacionar esto con eventos climáticos. Bueno, ya que es una cosa muy general, veíamos que ocurría en el LBK, vemos que parece ocurrir también en el área del Mediterráneo, pues a lo mejor tiene que ver con cosas generales. Las cosas generales son los eventos climáticos globales. Hay una serie de eventos climáticos que se han estudiado en el Holoceno, que se caracterizan por ser periodos cortos, de duración limitada, donde aumenta la temperatura y desciende la humedad. Entonces, si es lo primero que se puso de relieve es que a lo mejor resultaba que eso estaba relacionado con ese tipo de ciclos, de eventos climáticos. El del final, por ejemplo, en el caso del Mediterráneo, con el denominado evento 7.1, que es del 7100, que si fuera así, daría lugar a un descenso demográfico y a su vez a una fragmentación cultural. Ese sería el proceso. Esto es simple, es posible, pero tiene problemas. El problema es el problema de la regionalización. Bueno, aquí a la izquierda en esta diapositiva tenéis a la izquierda el gráfico largo que indica los eventos que son importantes. Este es el 8.2, lo conoceréis más fácilmente, y este es el 7.1, que es el que nos interesa ahora. En teoría, si fuera verdad lo que estamos diciendo, si fuera una hipótesis razonable, debería suceder que en este momento la fragmentación cultural de la que hablamos y la bajada demográfica tiene que ver con un periodo de crisis ambiental. Pero como vemos en los gráficos que hay a continuación, que son otra vez gráficos regionales, en este caso de la península ibérica, eso no se cumple. La línea roja está indicando el 7.1 aproximadamente, 100 años arriba, 100 años abajo, es el 7000 BP. Y como veis, hay regiones que no notan nada en absoluto y otras donde sí es posible que eso se produzca, como esta que veis aquí, otras que se produce pero bastante después, aquí veis que se vuelve a producir, aquí no, otras que al contrario parecen subir, parecen aumentar, hay diversidad regional.
Entonces, si esto es así, tenemos que hay eventos climáticos, la hipótesis que teníamos así como más plausible, de eventos climáticos que tienen efectos regionalmente diversos, ¿cómo podemos hacerlos compatibles con fenómenos globales? Si lo que tratamos de explicar es un fenómeno que es de amplia escala geográfica, afecta a muchas regiones, a todas las que estaban conectadas en ese momento, como un fenómeno que es regionalmente diverso puede dar lugar a ese tipo de comportamientos. Para centrarlo un poco más, el comportamiento global o sistémico, que ahora nos interesaría dar razón, es este, el caso de la fragmentación cultural. Cómo primero se realiza la globalización, se forma ese periodo de globalización y cómo se fragmenta después. Y lo que deberíamos de tener es una forma de explicarlo a partir de comportamientos locales o regionales diversos, que son, ¿cuáles? La interacción, para este caso, la interacción social, que nos permite modelizar de algún modo, entender cómo se produce la transmisión de la información, que básicamente eso es cultura, cómo se transmite la información a cierta escala. Podríamos preguntarnos simplemente qué es esto, qué factores facilitan o dificultan la expansión de la información. Si pudiéramos responder a eso, quizás pudiéramos responder a por qué se fragmenta o no, se expande extensamente o se expande más limitadamente ciertas variantes culturales. La forma de responder a eso, me parece a mí más razonable, es utilizar una aproximación basada en redes sociales, básicamente. Las redes se han puesto de moda, ya lo sabéis, en los estudios de ciencias sociales en general, se aplican no solo a las ciencias sociales, se aplican también a la biología, a la física, al transporte, a muchas cosas, para analizar justamente este tipo de problemas. Aquí hay muestro en esta diapositiva dos libros que han sido, uno, el de la derecha, que es el de Barabasi, que es el que, iba a decir inventó, no, pero puso de moda aquello de las redes complejas, con su hipótesis de formación de las redes complejas, basado en el principio, el famoso principio del rico se hace más rico, el principio de San Mateo, es decir, y esto que es otro libro, en este caso de Ricard Soler, que es un investigador español, que recomiendo para el que quiera iniciarse en este tipo en este problema de que son las redes en general, que se llama Redes Complejas, que es un libro divulgativo, a mí me parece muy razonable para explicar cuál es el funcionamiento de las redes en general y su aplicación, que como veis va desde el genoma hasta Internet, o sea, se aplica a casi cualquier cosa. Bien, en esto que acabamos de ver aparecen dos conceptos. El primero, red. ¿Qué es una red? Una red es un conjunto de objetos cualesquiera en los que algunos pares están conectados mediante alguna relación. Ese tipo de objetos no tienen por qué ser, ni personas, ni pueden ser cualquiera. Pueden ser objetos físicos, pueden ser objetos biológicos, pueden ser objetos o entidades sociales. Esa relación suele representarse, ya lo veremos después, mediante una cosa que se llama gráfico. En una red, los objetos, esto que yo he puesto aquí, objetos, se llaman nodos y las relaciones se llaman aristas. Y, por ejemplo, hay dos clases que se estudian frecuentemente, las redes tróficas o las redes de transporte, que no tienen ninguna de las dos. Las redes tróficas significa estudiar el conjunto de un ecotono, de un ambiente determinado, mediante las relaciones de comensalidad, entendidas por quién se come a quién. Esa es la relación entre las especies. Y en el transporte, por ejemplo, los aeropuertos o las redes ferroviarias son redes, estrictamente, donde hay unos nodos, que en el caso de los aeropuertos son los puertos, y hay unas relaciones que en el caso del transporte aéreo son las líneas aéreas y los vuelos las conexiones entre aeropuertos. Bien, esto es un grafo, para que veáis, esto es una imagen típica de lo que es cómo se representa una red. ¿Qué es una red social? Pues es lo mismo que una red, solo que los nodos son entidades sociales, personas, familias, empresas, ciudades, y en nuestro caso, por ejemplo, yacimientos arqueológicos, pero podían ser perfectamente personas en el caso de que fueran enterramientos individuales. Podríamos utilizar enterramientos individuales como fenómeno de... Y las aristas son relaciones de interacción social, económica, política o personal. Da igual, depende del problema que queramos estudiar. Pueden ser relaciones de amistad,
relaciones de subordinación, relaciones de dependencia económica, por ejemplo, proveedores-compradores, cualquier clase de relación de este estilo, también depende del problema que queremos estudiar. Todas estas cosas, estos simbolitos que veis aquí, son redes sociales, efectivamente. No son las que nos van a interesar estudiar, pero su información se utiliza para el análisis del comportamiento de los grupos humanos, porque basado justamente en quién contacta con quién contacta con quién en qué temas, etc. Lógicamente, esto tiene, para averiguar algo a partir de esta cuestión de las relaciones entre nodos y aristas, hay que hacer algún tipo de análisis, y ese análisis es lo que se suele denominar el análisis de redes sociales, ARS, abreviado, o SNA en sus siglas en inglés. En la actualidad, digamos que el ARS, el análisis de redes sociales, las técnicas que permiten analizar este tipo de cosas, proviene de dos corrientes de investigación, que curiosamente una es de ciencias humanas, y es antigua, casi es más antigua que la que en la actualidad es prevalente, ¿no? Básicamente deriva de los sociólogos y antropólogos, que desarrollaron toda una serie de analíticas, que son estos que veis aquí, incluidas el famoso experimento de Milgram, aquello de los 6 grados de separación. El sociólogo americano que a mediados de los 50 se le ocurrió enviar una serie de cartas desde su lugar natal de origen para ver cuánto tardaban a llegar a un destinatario predeterminado, que no conocía ninguno de los que a los que les enviaba por primera vez las cartas, por el sistema postal tradicional, como podéis comprender, en los años 50. Entonces, lo que él averiguó al final es que para llegar desde un punto a otro, que era alejado y desconocido para todos los destinatarios iniciales, se tardaban como mucho, o como media, en realidad, 5,6 pasos. Es decir, solo había que dar 5 pasos para llegar muy lejos. Eso se ha ido constatando después en otro tipo de experimentos de esta misma naturaleza, y efectivamente hay una especie de número mágico, que es el 6, en el cual dice, por muy lejos que esté alguien, o aparentemente esté alguien de ti, bastan 6 pasos para llegar hasta él. Es decir, 6 intermediarios. Y esos son pasos desde el punto de vista social. Bien, y a la derecha tenéis la siguiente escuela. La siguiente escuela es de ciencias duras, vaya. Empieza con Euler, con la topología, en el siglo XVIII, con el famoso problema que le plantean los monarcas de cómo cruzar los puentes de Königsberg y cruzar toda la ciudad sin tener que volver nunca al mismo sitio. Bien, a partir de ahí se desarrolla toda una serie, esto da para una charla yo solo, así que no vamos a seguir con ello, del que sigue por todos estos, se me ha ido el puntero, aquí, todos estos autores que veis aquí, que lo que hacen es desarrollar modelos teóricos de redes, topologías, características estructurales de cómo es una red, que son estas de aquí, al final son redes. Las redes pueden ser, hay un abanico, digamos, un poco amplio, pero tenéis estas de ahí, regulares, aleatorias, pequeño mundo o libres de escala. Hay variaciones intermedias. Pero las que nos interesan son siempre estas que vemos aquí, porque estas son las que ocurren en el mundo no social y nos pueden ser útiles para comparar, pero nada más. Aquí tenéis representaciones, por ejemplo, de lo que es una red regular, que simplemente es un punto en una configuración de nodos en las cuales todos están conectados entre sí de alguna manera. La aleatoria ya os podéis imaginar lo que es, y el mundo pequeño es como una regular, pero con alguna variación, de manera que lo que permite es conectar fácilmente cualquier punto de la red. Volviendo a lo que es, al final lo que estábamos comentando en relación a las redes sociales es que el análisis de redes sociales es una herramienta, una técnica, una metodología que permite describir, representar, mediante los gráficos, los grafos de los que hablábamos, y explicar la estructura y la dinámica de un grupo social a partir de información reticular. Eso es importante. Información reticular significa información relacional. Para una red, lo importante no son las características de los nodos, sino la forma en que se relacionan entre ellos. Y esto para nosotros es novedoso, para nosotros arqueólogos. Nosotros arqueólogos estamos acostumbrados a utilizar
este tipo de matrices que se llaman datos tabulares. Sitio 1, 2, 3 y 4, cerámica A, cerámica B, cerámica C. Tanto de esto, tanto de aquello, esto es lo habitual, en cerámica o en lo que fuere, dependiendo. Lo que necesitamos para utilizar un análisis de redes es transformar esta en esta matriz de aquí abajo. De manera que, ¿cómo se hace? Se establece que hay una relación entre el sitio 1 y el sitio 2 si al menos comparten un elemento en común. Entonces tienen un valor determinado. Si comparten dos, se me ha ido otra vez el puntero. Aquí. Como entre el sitio 1 y el sitio 2 no hay ningún elemento en común, como podéis ver en la tabla que hay arriba, pues no hay relación. Sitio 1 y sitio 2 no tienen relación. Ese es el valor importante para el análisis de redes. Entre el sitio 1 y el sitio 3 sí que hay relación. Entonces se le pone el numerito, que es en relación que puede ser ponderado o no ponderado, es decir, con valores 1, 0, presencia, ausencia, o con algún tipo de valor, como en este caso. En cualquier caso, esto de abajo es lo que se denomina una matriz relacional, que es la que se usa, perdón, tengo que ir atrás, para el análisis de redes. No se usa la primera. Esto es un cambio conceptual importante respecto del modo de trabajo habitual nuestro. ¿Y esto para qué? Pues porque las redes tienen un proceso, aquí tengo un error, una importancia esencial, una influencia básica en la difusión de la información, que básicamente la tratan como si fuera la difusión de un virus, es decir, análogamente hablando. Y ya se están aplicando, de hecho se han aplicado varias estas aproximaciones para análisis epidemiológicos, que básicamente implican al final decidir qué parte de la población, cómo es posible detener o, digamos, retener, si no detener, ralentizar la expansión de un virus en una población. Y contrariamente a lo que suponían los modelos epidemiológicos anteriores, la forma en que se relacionan las personas entre sí es muy importante a la hora de poder decidir qué es mejor hacer, a quién vacunar, a quién no vacunar, quién es la población de riesgo, que primero tiene que recibir una vacuna, supuesto que la haya, etc. También la expansión de una tecnología se puede modelar del mismo modo. El estallido de revueltas o revoluciones se puede modelar así, pues esto básicamente es como si lo transformáramos en la conformación de opiniones, o el consenso y el disenso, se modeliza de ese mismo modo. O la dinámica, que es la que nos interesa a nosotros, entre globalización y fragmentación. Para eso hay que, digamos, volviendo a la tradición anterior de ciencias, hay que utilizar ciertas métricas, que son densidad, clustering, en fin, hay muchas, no vamos a hablar de ellas, porque nos vamos a centrar en la que más nos interesa en nuestro caso, que es esta, la intermediación, esto que está en rojo aquí, porque es la que más influye en el tema de cómo se difunde la información o cómo se difunde una tecnología o un elemento en una población. Esto es básicamente qué significa la intermediación. La intermediación es, digamos, en Román Paladino, la posibilidad de hacer de puente. Es decir, existen ciertos individuos dentro de los grupos sociales que cumplen desde el punto de vista de las relaciones diversas funciones. Una de ellas es la función puente, la posibilidad de establecer puente entre grupos distintos. Esto que veis aquí son grupos distintos, son estas nubes, esto lo hacen los programas de ordenar que tratan esto, que cada uno de ellos está separado, es como un grupo local, llamémoslo así, tiene su propia entidad. Un grupo si estuviéramos hablando entre nosotros, sería de un grupo de amigos que es distinto de otro grupo de amigos. Entre ambos grupos siempre hay algunas personas, como esta de aquí, que pueden hacer de puente, o no las hay. Es decir, para conectar este con este, se pasa por este. Es como, en el caso de, volviendo a Euler, el puente que conecta el sur del norte, la ciudad de Königsberg. Si no hay un puente, no hay manera de cruzar. Pues eso es básicamente la intermediación, que en inglés es betweenness, se llama así. Y esto es medible, es decir, se puede calcular desde el punto de vista de la topología cuánto es la importancia de cualquier nodo en este valor. Y esto es lo que hemos hecho en un reciente estudio, que es lo que vamos a presentar ahí, para que veáis un ejemplo práctico del este de Iberia, que es esto que estáis viendo aquí. Una serie de yacimientos que están fechados, están estudiados y a los cuales se les ha aplicado este tipo de aproximación. Lo primero que se ha hecho es
como lo que queremos es ver cuál es el problema que queremos plantear, pues el asunto de la fragmentación cultural, es decir, la difusión de la información, tenemos que utilizar un proxy, es decir, cuál es un indicador, qué puede ser un indicador razonable de esa transmisión de la información, de cómo se difunde. Pues la decoración cerámica puede ser un indicador razonable. Pues lo primero que se hace es codificarlo, analizarlo y codificarlo en base a diferentes formas, que son como las que tenéis aquí a la derecha, ¿no? Que si cordones, que si rellenos, que si, en fin, diferentes categorías. Lo siguiente es ordenarlo en una base de datos, como la que veis aquí. Bien, ya tenemos eso, y tenemos una serie de yacimientos, niveles dentro de los yacimientos, con las cerámicas ordenadas, con las categorías que toquen. Bien, lo siguiente que hay que hacer es que hay que organizar los yacimientos a lo largo del tiempo, y ese tiempo son aproximadamente, en nuestro caso, unos 1000 años, de los cuales tenemos que ordenar los sitios en ese periodo. Lo que hacemos es hacer ventanas temporales, es decir, calibrar las fechas y decidir cuál de esos yacimientos va a cuál ventana temporal o a cuáles, porque puede ir a más de una, como es normalmente habitual. Una vez hecho ese proceso, al final, en el cuadro de arriba, lo que queda es el número total de nodos a lo largo del tiempo, desde el 7700 hasta el 6700, en este caso es BP, antes del presente. Como veis, va creciendo al principio y decreciendo al final, y abajo lo que tenéis es el número de estilos cerámicos que hay en cada momento, en el conjunto de la red. Bien, ya tenemos eso, y ahora, ¿cómo establecemos una relación? ¿Cómo decidimos que dos yacimientos están relacionados en cualquier momento? Hay varias formas de hacer eso. Nosotros utilizamos porque lo que nos basábamos era en el tipo de la presencia, mejor dicho, y ausencia de ciertos elementos, no en la cuantificación. Se podía hacer con cuantificación, con porcentajes o proporciones, pero preferimos hacerlo de este modo. Entonces, utilizando una cosa que se llama el índice de Jacquard, que mide cuán cerca o cuán lejos están dos conjuntos en base a la presencia y ausencia de varios elementos. Es un índice bastante usado en ecología y que nosotros hemos usado aquí. Como veis, hay dos imágenes, la de arriba, en esto que tenéis a la derecha, esta es la imagen que deriva de utilizar un índice de similitud de al menos 0,25, porque el Jacquard varía entre 0 y 1, y aquí si lo aumentábamos mucho, si éramos muy exigentes, le digo, no, exigimos que al menos haya el 50% de estilos comunes, la red se desestructuraba rápidamente. En consecuencia, es una red de similitudes lo que estamos nosotros analizando. Esto no sé si se ve muy bien, sí, vale, porque yo no lo veo bien aquí. Pero ahí sí. Lo primero que se hace en un análisis de este estilo es analizar los elementos estructurales característicos, que básicamente es, en este caso, el proxy demográfico, que son los nodos. Todo esto estandarizado a un valor de 0 y 1 para que sea comparable, ¿no? Y como veis, entre las dos barras verticales rojas se desarrollan 3 periodos distintos, de más antiguo a más moderno. El más antiguo es este, que es un periodo de crecimiento de la red, de estabilidad y de crisis y reconstrucción, reestructuración de la red. Esto es la demografía, es decir, veis que no está relacionado en principio con ello, porque aquí va subiendo y aquí está bajando, y esto es dos índices que nos indican el grado de homogeneidad y el grado de fragmentación en grupos locales que existen. Viendo el caso práctico que teníamos nosotros, que era las 3 fases que hemos visto aquí, aproximadamente ahora en el ámbito de la intermediación, es decir, la capacidad de hacer de puente de ciertos yacimientos y dónde están esos yacimientos. Y esto es lo que tenéis aquí representado en este cuadro y que luego veremos en lo que son las redes. En la región que se denomina el Bajo Ebro es donde está, que al final lo que vimos en esa región es que es el comportamiento de esa región, en el conjunto del área analizada, el que nos iba a marcar el cambio estructural. Cuando ocurrían cambios importantes en esta zona es cuando ocurrían en el sistema y no cuando ocurrían en otras. O sea, otras regiones podían cambiar, podían sufrir cambios igual o más importantes y no tener consecuencias. Pero cuando ocurrían en el área del Bajo Ebro, como esta que tenéis aquí, esta línea que está en la fila con el gris, es cuando ocurrían las cosas. Y ocurrían en dos periodos temporales, este y este. Como veis, viene a coincidir con el 7.1 del que hablábamos. Pero solo es importante si afecta al área del Ebro,
que es al área del Bajo Ebro, que baja aquí y sobre todo aquí, y es en este momento cuando se desestructura totalmente la red. Pasa a ser otra cosa. Lo vamos a ver, creo que mejor, en estos gráficos. Estos son los gráficos de las redes. El tamaño de los nodos, de los puntos, es la importancia en el betweenness, es decir, en la capacidad de hacer de puente, en la intermediación. Por lo tanto, en la facilidad de transmitir información entre grupos. Y en rojo, cuando están coloreados, cuando están en rojo, son los que corresponden al área del Bajo Ebro. Si os fijáis en la evolución del 7.3, que es el más antiguo aquí, al 6.8, que es el más reciente aquí abajo, los puntos cambian. La importancia de los puntos en unas regiones o en otras cambian. Pero solo es importante, al final, solo la red cambia totalmente cuando, a partir de este momento, desde aquí hasta aquí, de este punto hasta este, el Bajo Ebro pierde mucha importancia, lo mismo que la vuelve a importar como punto de intermediación en este otro. Esto tiene lógica geográfica, porque el Bajo Ebro se encuentra justamente en la mitad, o sea, como punto intermediario, y vamos para atrás, aquí, esto es el área del Bajo Ebro, entre este eje, que es el Valle del Ebro, el eje este-oeste y el eje norte-sur. Y tiene sentido el que cuando ocurran cosas ahí es cuando afecten al conjunto de la red. ¿Voy para atrás? Sí, voy para atrás. Y estas son varias imágenes que simplemente a título ilustrativo nos dicen cómo ha cambiado, o sea, cómo se refleja eso en los materiales, en los estilos cerámicos. Esto es la formación de la red cardial en azul, supongo que se ven bien, sí, se ven bastante bien. Son todos los yacimientos que tienen, esto no es una red, ningún análisis de red, esto simplemente es un reflejo sobre plano, directamente, de la zona estudiada, de cuáles son los estilos que en cada momento hay. Esto es la fase de consolidación de lo que es la red cardial. Como veis, todos estos puntos en azul tienen decoración cardial. Por lo tanto, varios estilos cardiales, porque hay más de un estilo cardial. Y a la derecha, esto que tenéis aquí, son otros estilos que en este caso, como veis, son muchísimo más minoritarios. En otros son estos que aparecen por aquí en el centro, desconectados, o por el área del otro. Estos tienen o bien boquique o bien otro tipo de decoraciones, ¿no? Dado que estamos en el mundo cardial clásico, todo esto es lo que correspondería a la red cardial clásica. Si nos vamos 200 años después, empieza a aparecer una cosa distinta. Arriba tenemos otra vez la relación entre cardial y epicardial. Los verdes, los puntos amarillos son los epicardiales, los verdes, los azules, mejor dicho, son los cardiales, los verdes son los mixtos y los morados son otras cosas. Los mixtos significa que esos yacimientos y esos niveles contienen ambas cosas a la vez, estilos cardiales y estilos epicardiales. Y cuando son morados es que no contienen ni lo uno ni lo otro. Como veis, se conforma un área interior epicardial. Claramente, la cardial se ha fragmentado en esta zona y esta de aquí. Todos los que antes había cardiales en este lado ya no están. Y, sin embargo, empiezan a cobrar importancia los otros estilos que veíamos aquí. Esto que hemos dicho cuando vemos el mapa inferior, que es el mismo periodo. Estamos hablando del mismo periodo. Como veis, tenemos aquí el boquique y boquique impresa se consolida en el interior, pero no en la costa. En la costa no hay, ni uno solo. Y cuando ya pasamos al 4900, 4800, esa área, que es ya cuando se puede ver con claridad la fragmentación, aparentemente casi todo lo que vemos aquí, como veis, pues esto es el símbolo, el color, mejor dicho, es lo mismo, significa lo mismo que con anterioridad. Hay un punto que todavía tiene cardial por ahí, pero ya prácticamente se ha perdido. Lo que tenemos es una expansión por esta zona de los puntos amarillos, menos por las vertientes pirenaicas o prepirenaicas, que no tienen nada que ver con los puntos amarillos, que son los epicardiales, pero esto es engañoso. Lo que tenemos en realidad aquí abajo, que es lo que cobra importancia, es una diversidad considerable del resto de los estilos. Y ya te digo que esto no es un reflejo de lo que son las redes, sino simplemente es una traslación de los diferentes estilos cerámicos sobre mapas realizados en un estudio en una aproximación clásica. Es decir,
Esto nos está indicando, es decir, la evolución a lo largo de este milenio, la dinámica a lo largo de este milenio, nos está indicando que el papel puente que juega una región, que es la que está situada aquí, cuando desaparece claramente, o sea, propicia que se fragmente una red que antes funcionaba, incluso en el periodo anterior, que es este, sino, a ver, sí, que es cuando aparece la red de Picardial y la Cardial, sigue existiendo porque los verdes son puntos mixtos que conectan una cosa con la otra, y como veis, la zona del Bajo Ebro está, digámoslo así, poblada, juega un papel en la transmisión de esa información. Por lo tanto, aunque no lo sabemos, porque esto es un estudio empírico, y no se puede saber a partir de un estudio empírico, son las interacciones a partir de ámbitos locales, de ámbitos regionales, las que nos pueden explicar de algún modo cuál es el comportamiento dinámico, de la dinámica general de una red en la transmisión de información, que es lo que ahora nos interesaba averiguar. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.